Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro, como siempre, que nos trae San Lucas, en este caso. Lucas, que nos invita a nosotros también a dar pasos muy importantes en nuestro camino de la vida cristiana. Es el segundo tomo de la reflexión de San Lucas. Bueno, vamos ahora entonces a entender, queridos amigos, lo que nos quiere transmitir San Lucas con este segundo tomo. Decíamos, es la presencia y es el accionar de Dios mismo a través de su Espíritu. Nosotros decíamos dos partes o dos bases muy importantes. El primero es el recuerdo y el testimonio de Jesús. Es la fuerza del Espíritu. Bueno, esto por una parte. Y luego lo segundo es el mismo Espíritu Santo, es decir, el influjo, la fuerza del Espíritu Santo que nos acompaña y que nos lleva por delante, es decir, es el que está obrando. Ahora, nosotros hablábamos que la Iglesia no puede apelar, decíamos anteriormente en el curso anterior de nuestro curso bíblico, no puede apelar a un tipo de contacto inmediato con Jesús y con su Pascua actualmente, ¿verdad? Entonces lo que ha sucedido. Por eso hablamos en la primera parte del recuerdo y el testimonio de Jesús. Hoy no podemos ya entonces apelar a un tipo de contacto inmediato, rápido, así, concreto. Atención que muchas veces nosotros cuando hablamos, cuando nosotros predicamos o cuando nosotros escuchamos de una forma errónea también, que todo parece dulce de leche. Pea ya ponde, pea peañan de yaro, ya poto me etande, pea me etande la prosperidad, pea me etande, pea amoa. ¿Entienden, queridos hermanos? Mucha atención, porque esto es justamente lo que la palabra de Dios le llama los falsos profetas o las desviaciones justamente doctrinarias. Lastimosamente nosotros muchas veces no pensamos en un sentido profundo de lo que es la antropología. Es decir, la antropología son los elementos, los sentimientos, la vida, nosotros mismos que nos encontramos ante la fuerza de Dios, ¿verdad? Ante Dios mismo. Bueno, y entonces desde ahí nosotros tenemos que entendernos a nosotros. Desde ahí nosotros tenemos que comprendernos a nosotros mismos. Bueno, una vez que entremos en esto, vamos a ver hasta dónde podemos llegar nosotros. Entonces nos dice, atención, que
primero no vamos a tener un contacto inmediato, ahora, ¿verdad? Con Jesús y con su Pascua, lo que fue eso. Esto, si nosotros estamos buscando, solamente puede convertir nuestra experiencia cristiana, es decir, el hecho de llamarnos cristianos por buscar estas experiencias así, que al final de cuentas son experiencias más bien sentimentales, del sentimiento, en un sentido así concreto, muy real, ¿verdad? Entonces, de la acción de Dios en nuestra vida, pueden ser fuentes que nos lleven más bien a disputas, ¿verdad? A malos entendimientos de la propuesta del Evangelio. En origen de tendencias puramente subjetivas, porque nosotros pensamos así, porque nosotros queremos así, porque nosotros nos estamos esforzando y luchando porque sea de esta manera. Queremos que sea de esta manera. El testimonio ya se ha dado de una vez para todas. La iglesia está fundada para siempre. Su base y su modelo, el fundamento que siempre permanece, está trazado. Lo forman los 12 y la comunidad primera de Jerusalén. Es decir, lo que nosotros encontramos en el Evangelio, el testimonio, la vida, lo concreto de la vida cristiana, que es presentada por estos primeros seguidores de Jesucristo, es decir, los 12 apóstoles. Nada bellareco baitema, a operar en de ella pues sacana, aña mañana, aña genduana, hacia dónde estamos caminando. No inventemos las cosas, se dice obea. Anila yo te digo, aves añandega tu la no inventemos cosas nuevas. Pudiéramos suponer que para Lucas la iglesia está fundada de una forma claramente definida, inmutable y siempre idéntica. Queridos amigos, atención, porque esto sí que es importante conocer dentro de la teología de San Lucas. Pudiéramos decir que la iglesia está fundada de una forma claramente definida, inmutable y siempre idéntica. Esta es la teología de Lucas que se nos está enseñando, se nos está traspasando, ¿verdad? Definida, inmutable y siempre idéntica. Y es esto lo que nos tiene que ayudar a esforzarnos, a luchar, a formarnos, ¿verdad? Esto sería ignorar que los apóstoles y Jerusalén no constituyen la iglesia para siempre, sino solo el fundamento o punto de partida. Claro. Entonces esto sería como un prurito, ¿verdad? Del cambio. Entonces continuamente. Esto sería simplemente que la misma enseñanza de Jesús o la misma enseñanza de los apóstoles sería simplemente un punto de partida. Después lo que viene, y bueno, ya llueve, ya sálvese quien pueda. ¿Por qué? Y porque todo iría cambiando. Cada uno puede decir lo que quiere, cada uno puede interpretar lo que quiere, cada uno puede organizar de acuerdo a lo que quiere, ¿entienden? Entonces, por eso es que para Lucas la iglesia está fundada en una forma definida, inmutable y siempre idéntica. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Por primera vez habrá mujeres en el órgano del Vaticano que propone al Papa los candidatos a obispo. María Lía Cervino es una de ellas. Será la primera mujer laica en servir en el dicasterio de los obispos del Vaticano. Es lógico que en el proceso de selección de obispos las mujeres deban estar desde el principio hasta el final, porque somos parte del pueblo de Dios. Ella es argentina y preside la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas. Representa a entre unos 8 y 10 millones de mujeres de 100 organizaciones católicas repartidas en más de 50 países del mundo. Dice que este papel le da una perspectiva global sobre las mujeres católicas y por eso piensa que su presencia pueda ser de ayuda en el proceso de selección de obispos. Creo que puedo aportar los sentimientos de esas mujeres, lo que sueñan para sus obispos y lo que necesitan de sus obispos. Sé que el Papa Francisco quiere escuchar a las mujeres de esta organización.
Ella es una de las 3 mujeres que trabajarán en el dicasterio para los obispos. Cree que su nombramiento refleja que a nivel institucional la Iglesia está valorando más a la mujer y lo ve como una oportunidad más para servir. No se trata de ganar algunos espacios de poder para nosotras las mujeres, no. Es algo que nos permite servir, dar, poner en juego las habilidades especiales que ofrecen las mujeres, pero integradas con los otros miembros del dicasterio. Por eso vamos a beneficiar a toda la Iglesia. María Lía Cervino espera que los obispos del mundo sigan el ejemplo del Papa y confíen más responsabilidades en las mujeres. Hay muchos lugares donde podemos ayudar en la Iglesia, por ejemplo, gracias a que podemos escuchar o que cuidamos de la gente. Hay tareas en las que las mujeres son tan capaces como los hombres, e incluso a veces podríamos hacerlo mejor. Y creo que las mujeres laicas deben servir en todo lo que puedan. En realidad, la decisión del Papa de incluir a mujeres en el dicasterio para obispos está reflejado en la nueva Constitución Apostólica. Ahí se dice que el dicasterio, en la selección de obispos, puede pedir la ayuda a laicos de la diócesis para la que están buscando candidato. Este documento sobre la fraternidad humana firmado por el Papa Francisco y el imán de Al-Azhar ya tiene una obra concreta. Se trata del orfanato Oasis de la Piedad, que ya está construido al 50% y que esperan comenzar a utilizar en la próxima Navidad. Una copia de la imagen esculpida por Miguel Ángel lo convertirá también en santuario mariano en la capital de Egipto. Lo bonito de esta historia es que en este momento de dificultad, de crisis, un momento donde muchos solo hablan de lo negativo, algunas personas han decidido de hablar en positivo, y no solo de hablar en positivo, sino de realizar algo en positivo. Un edificio que podrá albergar a unos 300 niños de la calle de Egipto, donde también recibirán capacitación profesional. El chef Francesco Mazzei, caballero de la República Italiana y chef con estrella, ha decidido unirse al proyecto. Con él convertiremos la cocina del orfanato en una escuela de cocina para enseñar a estos niños y jóvenes a cocinar y que puedan llegar a ser chef. El proyecto de la Asociación Bambino Gesù del Cairo arrancó gracias a una generosa iniciativa de los Emiratos Árabes, que después ha ido sumando a muchos donantes cristianos y musulmanes. Su siguiente paso será el Hospital Bambino Gesù en el Cairo, del que esperan poner la primera piedra en breve. Tendrá el privilegio de estar respaldado por el Hospital Bambino Gesù de Roma y estará construido con el modelo del Hospital de Roma. Por tanto, médicos de Egipto vendrán a Roma y recibirán formación aquí. El sueño de la fraternidad humana ya cuenta con una realidad, pero aún falta mucho camino, por lo que solicitan donaciones a través de su sitio oficial, www.babinogesù-eg.com. El Papa Francisco se reunió con el príncipe de Mónaco, Alberto II, y con su esposa, la princesa Charlene. Mientras que las reinas y princesas católicas pueden vestir de blanco al reunirse con el Papa, como hizo la princesa Charlene la última vez que se reunieron en 2016, esta vez optó por el negro. Como regalo, el príncipe entregó al Papa un dibujo de la capilla del Palacio del Príncipe de Mónaco. A cambio, el Papa le regaló una escultura de bronce de un niño ayudando a otro a levantarse bajo las palabras amar, ayudar, y les explicó su significado. El único momento en el cual una persona puede guardar dall'altro il vaso all'altro es para ayudarla a sollevarse. A continuación, el Papa Francisco hizo un encargo especial a la princesa. Y transmitió sus saludos a sus 2 hijos. Mónaco es la dinastía más antigua de Europa con más de 700 años de antigüedad. Sin embargo, al ser un principado reconocido por el rey de Francia en la época medieval, el título de su soberano es el de príncipe en lugar de rey. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento.
Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Cielo Abierto llega por primera vez a Mariano Roque Alonso. Vive este concierto católico de adoración eucarística el sábado 30 de julio a las 17:30 horas. Entrada gratuita. Informes en www.cieloabierto.com.mx. Celebramos el cumpleaños del querido país Víctor Luis Cabañas, compartiendo una deliciosa paella este viernes 29 de julio en la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación, AFEMEC, en Fortín Islapoí, Casi Onofre Gómez, en la ciudad de Lambaré, desde las 20:30 horas. Colaboración para el canal de TV Ñande Yarañe, 100.000 guaraníes. Feliz cumpleaños, Paí Víctor Luis Cabañas. Yo te buscaba hasta que te encontré, necesitaba de ti. Tú me llamaste y la puerta te abrí, me revelaste tu amor. Y hoy, mi Dios, quiero vivir junto a ti. Tú te entregaste y moriste por mí, me regalaste el perdón. Ahora tú vives en mi corazón, todo lo puedo en ti. Aquí estoy, todo es tuyo, Señor. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 Tú eres la meta que quiero alcanzar, vida, camino y verdad. Con mis hermanos vamos a luchar, juntos por la santidad. Por tu amor todos podremos cantar. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, oh, oh.
atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta el final. Te seguiré hasta el final. No quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Queridos amigos, seguimos con Yarañé en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro y la teología de San Lucas. Decíamos recién y concluíamos que es tan importante que la iglesia está fundada según San Lucas, suponiendo que esta iglesia claramente está definida. Es una iglesia inmutable, ¿verdad? En sus principios, en sus valores, en el mensaje evangélico y sobre todo es siempre idéntica. La identidad, quién es, da eiku o mudar, ¿verdad? El mudar, el cambiar continuamente, es lo que algunas veces a nosotros parece que tenemos como ese prurito, ¿verdad? El prurito, muy valleva. ¿Por qué? Porque parece que queremos cambiar todo, parece que nos molesta todo. Y esto entonces sería, dijimos recién en el bloque anterior, que sería como ignorar que los apóstoles de Jerusalén no constituyen la iglesia para siempre. Quiere decir que eso no fue nunca una iglesia base, perdurable, sino que simplemente un punto de inicio. Vea, pero no tiene el fundamento o la base esencial de lo que es la iglesia entonces. Jerusalén no constituye la iglesia para siempre, sino solo el fundamento o punto de partida. Nadie puede fundar otra iglesia, pues ya está fundada en los 12. A eso quiere llegar San Lucas. El Evangelio de San Lucas, Hechos de los Apóstoles, está entonces apuntando sobre el aspecto eclesial, sobre la iglesia como tal. Y entonces por eso nos dice, nadie puede fundar, ¿verdad?, esa iglesia. ¿Por qué? Porque ya está fundada sobre los fundamentos de los 12. Los 12 apóstoles, los que están caminando aquí, los que están llevando adelante la iglesia como tal. Nadie tampoco puede separar ninguna comunidad de sus raíces primitivas. Separar, nadie puede separarlo. ¿Por qué? Y porque su fundamento, su raíz se encuentra aquí. Estamos naciendo de aquí, estamos saliendo de aquí. Estamos saliendo de esta Jerusalén, digamos. Nadie puede separar ninguna comunidad de la raíz. Nadie puede salir, ¿verdad?, de esa raíz. Porque esto pues es lo que le da la unidad y esto es lo que le da el mensaje completo de lo que se está transmitiendo desde el Evangelio. Si yo le estoy sacando a alguien, evidentemente le estoy sacando la integralidad, lo completo del Evangelio. No puedo sacarnos, ¿no? Cuando se gusta y cuando se convenía, entonces ya hay peatan tema con lleva, porque peando un ponerse, cuando se gusta. Entonces es como ir buscando simplemente aquellas cosas que a nosotros nos gustan. Pero a la vez, como lo muestra Lucas, una iglesia que viniera a cerrarse sobre sí misma, aunque fuera la comunidad original de Jerusalén, perdería la razón de su existencia, su sentido y de su fuerza. Al mismo tiempo, que esto no quiere decir que nosotros nos volvemos cerrados con un caparazón como una tortuga que entró dentro de sí misma, y ahí entonces
se queda bien encerradita en sí misma, ¿verdad? Para protegerse. No es esta la manera, sino que nosotros entendemos y nosotros vemos que aquí siempre hay un cambio, pero esta iglesia no puede cerrarse a sí misma. Y Lucas por eso luego también nos habla de la universalidad. Lucas, que es discípulo de Pablo, imagínense Pablo que va, que predica a todos, esto es para todos, es para el universo, la universalidad, para los paganos. Nosotros desde ahora vamos a Lindica, Tuilaro, Puitaco, Ave, Roñembotibe, Tení Grupo, Ibe, Lleva. Nosotros tenemos que abrirnos. Hechos de los Apóstoles nos hablan de esta realidad. Tenemos que abrirnos. O si no, perdería la razón de su existencia. Si la iglesia, por eso se llama católica, lo católico significa que está abierto a todos, al universo, la catolicidad, la universalidad. Y de esta manera, si nosotros nos encerramos, vamos a perder toda la razón de nuestra propia existencia, toda la razón del sentido de lo que es una iglesia y toda razón de lo que es la fuerza para renovarnos, para dar a conocer el Evangelio. Vea, si nosotros nos encerramos en nosotros mismos, ¿dónde va a estar esa fuerza? Esa fuerza que tiene que llegar a todos. La ñaña en botino y no bebe, anda ya puede no bebe. No, siempre tiene que abrirse a todos. Ahora hay una pregunta, el por qué. Va, vea. Porque el testimonio de Jesús fundado en los apóstoles, en la persona de Pedro, no puede separarse de la obra siempre nueva del Espíritu. Es decir, que aquí de nuevo comienza a trabajar y se pone como centro la fuerza del Espíritu. Peñan de Yara Petumarangatu, Upeon Bapo Peñan de Recobebe, Apealañan de Mongu, Eajina, Apealañan de Mopunanuyajina, Apealañan de Güero no Eajina lleva, Ayeya Pojina Peñan de la Pichacuera Bemuana, el bien, sin mirar a quién ya es ahí, ya lleva, es decir, la universalidad. Todos entran ahí. Nadie es excluido entonces de este camino de Dios. No puede separarse, por lo tanto, de la obra siempre nueva del Espíritu. La obra siempre nueva del Espíritu significa esa novedad que se abre hacia los demás. A ver, algo cierto. Cuanto más ñandea lleva, JPA peñande no, que JPA peñande con aso peñande ñe, aiteu y ve peñande recobe hacia los demás, ciertamente que nos renovamos. Y es una fuerza nueva en el Espíritu que recibimos de parte del Señor. Y esto es lo lindo, queridos amigos. Y esto es lo que tenemos que seguir esforzándonos, seguimos luchando y seguimos haciendo también. Lucas, en este sentido, sabe mantenerse en la tensión entre el Espíritu y la base unitaria de la iglesia. Aquí está el equilibrio, porque son dos conceptos muy importantes. Por una parte es el renovarnos. Es la renovación. Pero decíamos al mismo tiempo que hay el peligro, y sobre todo cuando hay gente que no lo entiende y solamente piensan y buscan un renovarse, ya cambiar, pero sin entender la base, lo esencial y lo fundamental, entonces evidentemente que puede ser el peligro, ¿verdad? Entre el cerrarse o también el prurito de un cambio por el cambio. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos. Nosotros lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, el Nuevo Testamento. Y estamos con esta teología de San Lucas, estamos reflexionando lo esencial, lo fundamental que San Lucas nos va transmitiendo. Ahora queremos centrarnos principalmente, queridos amigos, queremos centrarnos en aquello
que la palabra de Dios a través de San Lucas nos va presentando. Lucas, decíamos, sabe mantenerse entre la tensión del espíritu y la base también, que es la parte unitaria de la iglesia. Dos elementos fundamentales que no podemos perder de vista. ¿Por qué? Porque justamente cuando hablamos de esa tensión del espíritu, eso es lo que nos llama al cambio, eso es lo que nos mueve para que exista un cambio, para que hagamos algo diferente, ¿verdad? Pero por otra parte está también la base unitaria de la iglesia. Tiene que haber renovación, tiene que haber una respuesta al contexto que encontramos, ¿verdad? Del contexto de la vida, pero al mismo tiempo recordemos que lo unitario es esencial. Cómo nosotros nos unimos verdaderamente a Dios. Cómo nosotros nos unimos verdaderamente entonces a una comunidad, a lo esencial. Y esa es la unidad. Pero para eso tenemos que llegar, para eso tenemos que intuir, ¿verdad? Saber hasta dónde llegamos. Por un lado, es el Espíritu el que rompe con todo lo previsto y encamina a la iglesia hacia lo nuevo por Esteban, por los helenistas y por Pablo. Ahí irrumpe, ahí está la novedad, ahí está el cambio. Que vean, ahí está el Espíritu, queridos hermanos. El Espíritu Santo y nos va y nos da nueva manera, nueva forma, pero no podemos cambiar, decíamos, lo esencial. Y ahora tenemos que ver eso, porque Lucas procura, de cierta manera, mantener estos dos elementos en equilibrio. El espíritu que renueva, el espíritu que cambia, el espíritu que nos ayuda a dar una respuesta diferente a todo lo que nosotros estamos viviendo, por una parte. Y por otra parte, decíamos también que teníamos que tener una base unitaria de lo que es la iglesia. La base unitaria quiere decir lo que perdura, lo que queda como base. Por otro lado, también, queridos amigos, se nos dice que el Espíritu se ha dado únicamente allí donde la iglesia se unifica y viene a estar en comunión con los apóstoles. Solamente allí entonces se unifica, la iglesia se unifica y viene a estar en comunión con los apóstoles. Jerusalén a sus legados, de cierta manera. Bueno, es la unificación. Tenemos que buscar entonces esa unidad porque siempre está hablando de comunidad. Recordemos que toda la Biblia nos habla de la unidad. Toda la Biblia nos habla entonces de este grupo que se une, de este grupo que forma comunidad. Y entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Vamos a mirar un poco. Capítulo 8, versículo 14 en adelante. Nos habla de la siguiente manera. Dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces aquí hay también una cierta unidad. Están llamados a la unidad. Es la fuerza del Espíritu que los renueva y los está llamando a los paganos. Apeango diversidad. Otro imagina que lleva la oñandú veñan de yara no es. Pero ¿cómo hacemos para mantener en la unidad? Porque aquí entonces es como que se van filtrando elementos nuevos. Los paganos, ¿qué hacemos? Y más aún recordemos, dentro de una teología que sabemos muy bien del Antiguo Testamento, los paganos siempre fue mirado un poco así, sobre todo después de la experiencia del exilio. Todo lo que habían sufrido, todo lo que ellos habían vivido, y ahora, por lo tanto, nos ponemos nosotros en este camino de pensar y de decir, bueno, para que no caigamos en ese prurito del cambio. Y entonces
Por eso nos dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios, y Monabe, escuchamos, sabemos, ñañamindu uimi, pero entonces envían a Pedro y a Juan, justamente lo que representan en este caso, queridos hermanos, lo que es la doctrina, lo que es la base, lo que es la fe. Volvemos enseguida con más ñandi Yarañi e Nuevo Testamento. Celebramos el cumpleaños del querido Paí Víctor Luis Cabañas, compartiendo una deliciosa paella este viernes 29 de julio en la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación, AFEMEC, en Fortín Islapoí, Casi Onofre Gómez, en la ciudad de Lambaré, desde las 20:30 horas. Colaboración para el canal de TV Ñande Yarañe, 100.000 guaraníes. Feliz cumpleaños, Paí Víctor Luis Cabañas. Cielo Abierto llega por primera vez a Mariano Roque Alonso. Vive este concierto católico de adoración eucarística el sábado 30 de julio a las 17:30 horas. Entrada gratuita. Informes en www.cieloabierto.com.mx. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro día, nuestra jornada, y siempre el Señor nos invita a celebrar hoy una fiesta muy importante de los abuelos de Jesús, Joaquín y Ana, santos. Son los padres de María, nuestra Madre, la Virgen, y entonces los abuelos directos de Jesús, lleva. Qué lindo entonces, queridos hermanos, celebrar esta fiesta. Este día lleva el año de abuelo. Creo que todos nosotros tenemos muy lindas experiencias con nuestros abuelos, con quienes
tuvimos la dicha de ser formados, educados en la oración, en muchas otras cosas. Algunos abuelas, abuelo me embunteó, ya veis, ¿verdad? Esto también nosotros conocemos en nuestra tradición, en nuestra historia. Y bueno, hoy la palabra de Dios a través del libro del Eclesiástico. Elogiemos a los hombres ilustres, a los antepasados de nuestra raza, los hombres de bien cuyas obras de justicia no han sido olvidadas. Con su descendencia se perpetúa la rica herencia que procede de ellos. Su descendencia fue fiel a las alianzas y también sus nietos, gracias a ellos. Su descendencia permanecerá para siempre y su gloria no se extinguirá. Sus cuerpos fueron sepultados en paz y su nombre sobrevive a través de las generaciones. Y así continúa. Qué lindo. Este es el elogio que hoy hacemos a nuestros queridos abuelos. Muchas felicidades a todos nuestros abuelos. Pero el nombre es perpetuado en la medida en que también nosotros, queridos hermanos, vamos transmitiendo los valores, los principios. Los que hoy son hijos, mañana también serán abuelos. Los que hoy son nietos, pasado mañana ya serán también abuelos. Lo importante es dejar esa marca, dejar ese sello, dejar esa semilla en el corazón del hijo, esa semilla de los valores y de los principios en el corazón de ese nieto. Y así entonces de generación en generación podamos también, al leer este libro del Eclesiástico tan hermoso, podamos elogiar. Con su descendencia se perpetúa la rica herencia que procede de ellos. Al celebrar a San Joaquín y a Santa Ana, celebremos hoy también a todos nuestros queridos abuelos. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente, en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el Catholicus Católica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice, sino que la Iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la Iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la Iglesia fue llamada católica fue debido a que la Iglesia observaba todos los mandamientos de Dios
y administraba todos los sacramentos de la iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectas, sectarios, y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos por qué somos católicos y qué nos diferencia de los protestantes. Tal como mencionamos, la iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia. Significa por esencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes: Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe en el Nuevo Testamento y estamos reflexionando con esta hermosa teología de San Lucas. Y aquí nos encontramos con algunos de los elementos siempre esenciales para comprender mejor lo que Lucas nos quiere transmitir. Por una parte, es la renovación, es la fuerza del Espíritu. Ya hoy, como segunda base, teníamos que el influjo del Espíritu que cambia, que nos hace diferentes, que nos abre al mundo pagano, al mundo de una realidad totalmente diversa. Bueno, hasta ahí todo bien. Pero desde aquí también, queridos amigos, queridos hermanos, vamos a pensar y vamos a mirar un poco en lo que nos va diciendo sobre la tensión, ¿verdad?, entre el Espíritu y la base unitaria de la iglesia. La base unitaria de la iglesia, ¿cómo vamos a hacer? Cuando viene algo que te tiene que renovar y que te dice que tenés que cambiar, y entonces vos decís, bueno, y ya pota. Añandigo, allá peñan de sociedad, ya de la gente, pero esto, padre, no le llega más a los jóvenes, esto, padre, no le llega. Ahí yo veo. La fuerza del Espíritu ciertamente que nos tiene que renovar, nos tiene que cambiar, pero atención. Dentro de eso se tiene que mantener la base unitaria de la iglesia. ¿Cuál es lo esencial y lo fundamental de Dios en la vida del hombre? Es el Espíritu el que rompe con todo lo previsto y encamina a la iglesia hacia lo nuevo. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Peñandillarañe lleva, irrumpe en la historia del pueblo, irrumpe en la vida del hombre, lo renueva totalmente, lo cambia totalmente. Pero por otra parte también es el Espíritu que se ha dado únicamente allí donde la iglesia se unifica y viene a estar en comunión con los apóstoles. Se unifica. Es decir, que el Espíritu siempre nos tiene que llevar a la unificación. Dicatú, y entonces el Espíritu Santo vino, nos renovó a pellico para separado. Hermanos separados. Hermanos que se dejan llevar entonces por doctrinas erróneas, falsas, y entonces se vuelven sectarios, las sectas. Hermanos que al final de cuentas simplemente protestan, protestantes. De ahí vienen todos estos nombres, queridos hermanos, dentro de las comunidades cristianas. ¿Por qué? Y porque justamente aquí está el problema. Se ha dado únicamente la fuerza del Espíritu que se renueva en la iglesia cuando viene a entrar en comunión. Todo lo que es separación, entonces, queridos hermanos, no entra dentro de una renovación del Espíritu. No puede entrar
dentro de una renovación del espíritu todo aquello que divide, que separa y que disgrega. Todo lo que disgrega. Según la teología de Lucas, eso no puede ser. Por eso yo les digo, queridos hermanos, que es tan importante conocer la palabra de Yekuarani. Y entonces tener criterios para decir, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué nosotros nos estamos disgregando? ¿Por qué nosotros nos estamos peleando? Entonces, buscar la unidad es buscar las estrategias para una vida de mayor unidad. O vida en donde nosotros encontramos dificultades y problemas, tensiones de relacionamiento. Pero si nosotros le metemos más leña al fuego, ya es señal de lleva. Entonces eso hace que existan más problemas, más divisiones. Y eso, según Lucas, por lo menos según el Evangelio de Lucas, no es la propuesta de Dios, no es la propuesta que nos ha traído el Evangelio de Jesús. Porque aquí, en este segundo tomo, lo que Lucas quiere resaltar y subraya excesivamente es el aspecto justamente de la unidad de todos. Y es lo que forma la comunidad. Este libro está escrito para la comunidad. Este libro se entiende que Dios se encarna en la comunidad. Y la encarnación de Dios en la comunidad quiere decir unidad. Quiere decir vivir en la común unión. Y entonces del Espíritu como origen fundante de la Iglesia, traza Lucas un cuadro que impresiona. Se trata de Pentecostés y del discurso misionero de San Pedro. Y esto es lo que vamos a estudiar, ¿verdad?, posteriormente. Es aquí donde nosotros encontramos, en este discurso misionero de Pedro, pero toda una historia, todo lo que nosotros fuimos pasando, todo lo que la iglesia fue pasando, fue viviendo, pero que ahora, de cierta manera, recapacitando con qué cosa, y aquí nos dice el cuadro, es decir, la narración, lo que sucede en ese capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, que vendrá a ser Pentecostés. Pentecostés es lo que va a ser el resumen de esta unión de pensamiento y de este deseo de unidad. Aupea si yo que güera ñande llego a poner cato teñan de yagüero guataponata y peñan de yara remimbo. Muy bien, queridos amigos, y así vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a seguir hablando un poco más de esta teología maravillosa de Hechos de los Apóstoles. Y por ahora me despido de ustedes. Que el Señor Jesús les bendiga a cada uno de sus familias, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñandi yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.